Perdón, ya empezamos, chicos, la cuarta clase de farmacología depresores del sistema nervioso central, ¿ya? La clase pasada habíamos visto, espero que hayan podido repasar un poquito aunque sea, sobre los fármacos del sistema nervioso periférico, dentro de eso los del sistema nervioso autónomo, ¿no? Hemos visto este esquema igualito, que el sistema nervioso se diferencia o se divide, ¿no? Anatómicamente en dos partes, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿No? La clase pasada hemos visto esta rama y de esta rama pues hemos agarrado solo el sistema nervioso autónomo, hemos visto el sistema nervioso simpático, parasimpático. Empezamos a ver muchos receptores, poco a poco, chicos, poco a poco, ¿ya? No se aceleren, o sea, no se preocupen, poco a poco tienen que repasar varias veces, leer varias veces, atender sus clases de seminario, entonces con eso se les va a quedar la información teórica. Ya tienen que practicarlo. En su práctica de laboratorio también me parece que sí he visto bastante de estos temas de los receptores, entonces les va a ayudar bastante eso. Entonces, sistema nervioso periférico autónomo ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver el sistema nervioso central, ya central. Sí está grabando ya. Dentro del sistema nervioso central habíamos visto que está el cerebro, la médula, ¿no? La médula que es bueno, ya. Primero el cerebro. El cerebro, ¿no? Es la parte que está acá en nuestro cráneo. Tenemos partes, ¿no? El encéfalo, mesencéfalo, puentes de Valorio, bulbo raquídeo, cerebelo, ¿no? Cada sitio tiene su función, ¿no? El que se encarga más de la conciencia, de, digamos, de controlar todo nuestro cuerpo de forma consciente, pues acá está el encéfalo, pero no. Y luego de acá abajo en el bulbo raquídeo, pues le sigue la médula que transcurre o bueno, pasa por toda nuestra columna vertebral. Al igual que hemos visto en el sistema nervioso periférico, también en el sistema nervioso central hay neurotransmisores específicos de esta zona o que abundan más en esta zona. Por ejemplo, el GABA, ¿no? Muy importante que se acuerden del GABA, glutamato, serotonina, son neurotransmisores del sistema nervioso central que ahorita vamos a, digamos, tener la base teórica de estos para que se quede claro, ¿no? Así como hemos visto en el periférico, lo mismo. Entonces, esta clase exclusivamente va a ser de los depresores del sistema nervioso central y actúan, este grupo de fármacos actúa en el cerebro aumentando la actividad del GABA, ya teóricamente. GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Inhibitorio. ¿Qué significa esto? Que cuando en la neurona transmite su información a la otra neurona, liberando GABA, pues esa neurona se va a inhibir, se va a deprimir, no va a funcionar, no se va a activar. Entonces, cuando el fármaco depresor del sistema nervioso central, lo que se encarga es aumentar la actividad de ese GABA que inhibe la neurona, entonces deprime el nervio, ¿no? Y así deprime el sistema nervioso central. Disminuye el estado de alerta y aminoran la actividad del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, en general, fármacos que actúan en el sistema nervioso central tenemos tres grupos, básicamente los depresores, los estimuladores y los psicotrópicos. Depresores, ¿no? Esta clase vamos a ver un poquito sobre depresores generales, que es bueno, acá no lo dice, pero la anestesia, ¿no? Es parte de los depresores generales, ¿no? El analgésico general, hipnótico sedante, el alcohol. Luego, los depresores selectivos tenemos a los que deprimen ciertas funciones, ¿no? Del cerebro, como la analgesia, solo la analgesia, antipiréticos, anticonvulsivantes, antiparkinson, ¿no? Los demás. Luego, los estimuladores, así hay fármacos que deprimen el cerebro, o bueno, las neuronas del cerebro, también hay fármacos que estimulan, que activan más en la neurona del cerebro, ¿verdad? Entonces, eso no lo vamos a mencionar hoy, nos toca la clase que sigue, ¿no? En el quinto módulo. Luego tenemos los psicotrópicos. Los psicotrópicos, pues, son ya fármacos que lo manejan más los psiquiatras, ¿no? Acá tenemos los antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, alucinógenos. Y pues eso son la parte introductoria. Seguimos, entonces, seguimos con la parte fisiológica, claro, fisiológica del sistema nervioso central. Ya hemos visto la parte anatómica, ahora la parte fisiológica. Sobre el potencial de acción, chicos, ¿qué es la potencial de acción? En sí hay dos órganos o dos tejidos en nuestro cuerpo que pueden generar potencial de acción, que es uno, los nervios, ¿no? Los nervios se transmiten la información por electricidad dentro del axón, ¿verdad? Lo hemos visto en la clase pasada un poco también. ¿Cómo es esta electricidad? Forman potenciales de acción, ¿no? Que son estos. Ese es el cambio de la electricidad de la membrana plasmática. Así.
¿no? Normalmente una membrana normal está cargado de forma negativa en la parte interna y positiva en la parte de externa. Y cuando pasa este potencial de acción, pues hay un estímulo en donde adentro se vuelve positivo y afuera negativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Primero se abren los canales de sodio. Primero empezamos con menos 70 milivoltios. Ya es la carga eléctrica normal de una célula, dentro de una célula. Luego acá hay estímulos y empieza a subir, perdón, ingresar sodio, ¿no? Por el canal de sodio. Ingresación, y como el sodio es un ion positivo, pues se despolariza la membrana, ¿no? Empieza a aumentar la electricidad, la carga eléctrica, como es positivo, empieza a aumentar, llegando hasta los 30 milivoltios, más 30 milivoltios. Y eso es la despolarización, ¿no? El aumento de la carga eléctrica de la membrana en el interior. Luego, como tiene que volver a su estado natural, pues en lugar de que salga el mismo sodio, va a salir el potasio, ¿no? Por los canales de potasio. Se abre y se repolariza, la repolarización. Baja, 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 baja y se pasa un poco, ¿no? Así es siempre. Llega hasta menos 90 milivoltios y acá le llamamos hiperpolarización cuando se pasa del potencial de reposo. Ya llega a los menos 90 milivoltios y luego pues como los iones que estaban fuera y dentro de la célula han intercambiado, pues vamos a volverla a intercambiar con la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Ok? Ese es digamos, las fases, ¿no? De un potencial de acción. Esto ocurre en toda la membrana de la neurona en el axón. ¿No? En el axón. Se abre canal de sodio, 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 se abre canal de sodio y empieza a transmitirse el potencial de acción. Este pase de información en el axón llamamos conducción. ¿Ya? Esto es la conducción, el pase de la información dentro de una neurona. Es un pase de información de forma eléctrica, ¿verdad? Al final llega la terminación nerviosa y acá nos esperan los canales de calcio dependientes de voltaje y el calcio empieza a ingresar en la terminal nerviosa. Acá en la terminal nerviosa que encontramos vesículas, ¿no? Vesículas que están almacenándose los neurotransmisores. En este caso, digamos que es una neurona que tenía glutamato. Ya glutamato es es un neurotransmisor estimulatorio, ¿no? Esto se va a liberar y va a transmitir la información de una neurona a la otra neurona, ¿verdad? Y glutamato va a tener sus receptores. En este caso van a ser receptores que tienen forma de canal iónico que deja pasar sodio y calcio. Deja pasarlo y como es sodio y calcio y es positivo, pues aumenta y aumenta la electricidad dentro de la membrana y genera potencial de acción. Bueno, acá hay una X, pero ignore. Genera un potencial de acción. ¿Qué generó esto? Se pasó la información de esta neurona a esta neurona de forma química, porque estamos liberando químicos. El glutamato es un químico. Entonces, ¿cómo se le llama a este proceso? Transducción, ¿no? Transducción. Conducción, transducción. Conducción en una misma neurona y transducción entre neurona y neurona, ¿verdad? Ya. En este caso, como la neurona era estimulatoria, salía glutamato, que es un neurotransmisor estimulatorio, y pues se estimula la neurona, genera potencial de acción, entonces se activó. Por otro lado, hay neuronas también inhibitorias que dentro de su interior, en las vesículas, tenemos el GABA, ¿no? Nuestro neurotransmisor inhibitorio. El GABA va a tener su receptor, que es un receptor tipo ionotrópico, que deja pasar cloro. Y pueden ver que el cloro es un ion negativo. Entonces, si pasa un ion negativo, en lugar de generar más potencial de acción o generar carga eléctrica positiva, pues empieza a disminuir los voltajes de la membrana. Entonces, ¿cómo se le llamaba esto? Se hiperpolariza la membrana, ¿verdad? Se hiperpolariza y pues esa neurona ya no se activa. No se activa, se queda ahí, está dormida, se seda, ¿no? Eso es porque el GABA ha hecho efecto, ¿ok? Sí. Entonces, el GABA, ya hemos dicho, es un neurotransmisor inhibitorio, tiene sus receptores, tipo receptores GABAérgicos tipo A y receptores GABAérgicos tipo B. Los A son ionotrópicos, o sea, son canales iónicos que dejan pasar, en este caso, cloro. Los metabotrópicos sí existen, no son muy mencionados porque no se ve mucho, pero bueno, ahí está el metabotrópico. Luego, ¿qué hace cuando se activa este receptor? Pues deja pasar el cloro y se hiperpolariza la membrana, inactivando al nervio.
También va a ser recogido por transportadores del GABA cuando es que hay mucha acción, ¿no? Del GABA, pues se reabsorbe en la neurona presináptica. Y acá tenemos, ¿no? Nuestro canal iónico que deja pasar a cloro, ¿no? Y acá se unen los GABA, ¿no? Nuestro neurotransmisor endógeno. ¿Qué más se puede unir a estos receptores? Los fármacos depresores del sistema nervioso central, potenciando este receptor GABAérgico, lo potencian, lo exacerban, ¿no? ¿Quiénes están acá? Los barbitúricos, las benzodiazepinas, que al parecer les ha venido un poquito, ¿no? En su informe de seminario, en su tarea de seminario. Entonces, atentos en esta clase bastante, chicos, porque esta semana me parece que les toca ese tema. Entonces, uso clínico, ¿no? De estos fármacos que exacerban el GABA, pues podemos usarlo en neuropatías, que son dolores generados por inflamación del mismo nervio, un dolor muy doloroso, ¿ya? Insomnio, pacientes que no pueden dormir bien, pues se le deprime el sistema nervioso central, entonces puede dormirse. Epilepsia, ¿no? Epilepsia es un estado de hiperexcitabilidad, ¿no? De las neuronas, de los neurotransmisores, y podemos deprimir eso, ¿no? Esas patologías activando a este receptor. Luego tenemos el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor estimulatorio o excitador y tienen también sus receptores. Generalmente son de tipo ionotrópico. Tenemos el canal de kainato, AMPA, NMDA. El canal de kainato abre los canales de sodio, potasio, el AMPA abre el sodio, el NMDA, que es muy importante, quiero que se acuerden este nombre, sí o sí, permeable a calcio, no deja pasar calcio. Todos estos iones son cargas positivas. Entonces, ¿qué genera? Despolarización de la membrana, ¿no? Aumenta la carga eléctrica, los milivoltios, y pues genera el potencial de acción. También tiene receptores metabotrópicos, pero son menos frecuentes, no se menciona mucho. También va a existir transportadores de glutamina que cuando hay demasiada glutamina, pues lo reabsorbe a la neurona presináptica. Y su función es despolarizar la membrana de la neurona y activan las neuronas. Uso clínico del Alzheimer, por ejemplo, ¿no? El Alzheimer es un estado de demencia, ¿no? Crónica ya avanzada de los pacientes generalmente geriátricos. También hay Alzheimer juvenil, pero en este caso más es en los adultos mayores. En este paciente, pues nosotros tenemos que estimular y estimular el sistema nervioso central para que para que recuerde, ¿no? En sí, y para que deje de olvidarse las cosas. Entonces, en este caso, podemos usar fármacos que exacerben la función del glutamato. También tenemos la serotonina, otro neurotransmisor, le llaman neurotransmisor de la felicidad, también eso tiene sus receptores del 1 al 7, ¿eh? 5-TH1 hasta el 5-TH7. Dentro de 3 de ellos van a ser tipo ionotrópicos y 4 metabotrópicos. Van a ser degradados por la MAO, la SOMT, uso clínico de este fármaco, pues para la depresión aumentamos serotonina, por eso le llaman neurotransmisor de la felicidad, y trastorno de ansiedad también. Entonces, chicos, ya empezamos a hablar sobre los anestésicos, ¿ya? El anestésico general. Definición, ¿no? Depresión descendente e irregular del sistema nervioso central. Son fármacos súper potentes que deprimen uno por uno, o sea, de la parte de arriba, que es nuestra parte cognitiva, hacia la parte basal, donde es la parte más, digamos, antigua del cerebro, o sea, la parte más basal, ¿cómo se le dice? La parte más ya fue. La primera parte que se ha desarrollado en el humano. Que genera estado de ausencia y de percepción de todas las sensaciones, ¿verdad? Uno cuando está en plena anestesia, pues no siente nada, no siente dolor, no percibe sonidos, nada. Por eso es ausencia de todas las percepciones. Dentro de la anestesia general tenemos dos grupos, anestesia general o multimodal. Dentro de la anestesia general tenemos la anestesia endovenosa e inhalatoria. Dentro de la anestesia inhalatoria tenemos los gaseosos y los volátiles. Y acá quiero que sepan la diferencia entre una anestesia endovenosa e inhalatoria. Ambos son muy efectivos. Los anestesiólogos, que son los médicos especialistas únicos que pueden manejar este tipo de fármacos, porque acuérdense, sí o sí, la anestesia son fármacos súper potentes que deprimen, como dice el nombre, deprimen al sistema nervioso central. El sistema nervioso central, obviamente que nos
regula la conciencia, ¿no? Lo que hacemos, lo que pensamos, la memoria, esa es la parte cognitiva, ¿no? Superior, funciones superiores del cerebro. Pero también regula la respiración, también hay centros cardiovasculares ahí. Entonces, puede deprimir todo eso y si deprime todo eso, pues muere el paciente. Entonces, para manejar la anestesia ya es una especialidad, ¿no? O sea, no cualquier doctor puede manejar la anestesia. Entonces, anestesia general endovenosa, ¿no? La endovenosa, pues, es fácil de administrarlo, no necesita equipos grandes ni nada, simplemente se le pone una vía y a partir de la vía se le pasa, ¿no? Una anestesia endovenosa. Lo difícil de esto es que es difícil de mantener su concentración plasmática, ¿ya? Difícil de regularlo. Y eso hace que es difícil de regular la profundidad de la anestesia. Luego vamos a hablar sobre la profundidad de la anestesia. ¿Qué más? En cambio, la anestesia inhalatoria, esto sí es, lo bueno es que es fácil de cambiar su concentración en nuestro organismo, pero lo malo es que se necesita equipos especiales que obviamente es difícil de manejarlo y hay que aprender bien cómo manejar estos equipos que mantienen, ¿no? Al fármaco en forma líquida y luego lo saca de forma gaseosa, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, menos conveniente. Dentro de los anestésicos gaseosos tenemos a los inorgánicos, orgánicos, acíclicos, y dentro de los inorgánicos tenemos acá el importantísimo óxido nitroso. Fija, chicos, fija. Óxido nitroso sí o sí tienen que aprenderse este nombre. Ok. El xenón 2 ya no es muy usado, no lo menciona tampoco mucho en los exámenes, por ahí. Ciclopropano, trimetileno tampoco no lo he visto mucho en los exámenes pasados, pero ahí les menciono. Dentro de los anestésicos volátiles, tenemos al éter, ¿no? Al simple, que es el éter simple, luego a los fluorados. Acá es donde más van a preguntar en los exámenes, ¿no? La característica de cada una de ellas, que poco a poco lo vamos a ir aprendiendo también. Tenemos a los fluorados, ¿no? Metoxifluorano, efluorano, isofluorano, desfluorano, sevofluorano, ¿no? Todo lo que termina en fluorano. Son parte de los anestésicos volátiles de éteres, ¿ok? Dentro de los hidrocarburos o halogenados, pues tenemos acá al alotano. Solo acuérdense del alotano, ¿ok? Sí o sí acuérdense de esto. Ahorita ya no es muy usado, ¿eh? El alotano tampoco en casi, o sea, no es muy usado en el extranjero, en países desarrollados, ya que tiene efectos adversos, ahí puede generar reacciones alérgicas, ¿no? Anestésicas a partir del alotano, pero es muy barato, muy barato, muy barato. Entonces, en países en desarrollo, pues todavía lo utilizan, ¿no? Entonces, los anestésicos ideales, ¿no? ¿Qué es un anestésico ideal? El anestésico ideal tiene que tener una inducción rápida y un despertar rápido. La anestesia sabemos que va a tener fases, ya una fase de inducción en donde el paciente es como un avión, ¿no? El despegue, el mantenimiento y el aterrizaje de un avión. La inducción es la fase en donde el paciente va a ir durmiendo poco, ¿no? Primero deja de sentir, luego deja de sentir dolor, luego deja de sentir calor, etcétera, ¿no? Poco va disminuyendo su percepción, ¿no? Gracias al sistema, que se deprime el sistema nervioso central. Luego tiene que haber una fase de mantenimiento, ¿no? Cuando uno está en la cirugía, ¿no? En plena cirugía, pues tiene que tener la misma concentración, mantenerse la concentración, mantenerse los efectos de la anestesia. Luego, por último, viene el despertar, ¿no? En el aterrizaje del avión, pues empezamos a despertar de esa anestesia. Entonces, ¿qué queremos? Que la inducción sea rápida, o sea, que ni bien empiece a administrarse el fármaco, 1, 2, 3 minutos y ya queremos que se duerma el paciente al toque para empezar. Luego que se despierte rápido, un paciente luego de la anestesia se va a sentir como drogada, se va a sentir como, digamos, una resaca mareada. Entonces, si hay un despertar rápido, disminuye todos estos efectos, ¿ya? El paciente se va a despertar más, digamos, rápido, más, va a estar más lúcida, ¿no? Cuando el despertar es más rápido, entonces se necesita esos. ¿Qué más? Efecto terapéutico en pocas dosis y concentración, eso es siempre. Fácil de manipular, la profundidad de la anestesia, ¿no? Profundidad de la anestesia. Si te pasas de profundidad, muere el paciente, muere. Entonces, por eso es importante controlar la profundidad correcta de una anestesia. No sea combustible ni explosivo, relajación muscular, ¿no? Si es que tiene relajación muscular, ideal. Y no tiene efectos adversos que no tenga efectos peligrosos, ¿ok? Entonces, los agentes anestésicos, ay, ay Dios,
Los agentes anestésicos administrados pasan a la sangre y son transportados al sistema nervioso central produciendo una depresión descendente. ¿A qué se refiere con depresión descendente? Que desde la parte cortical, la parte en donde nos controla, ¿no? Nuestras acciones, el cerebro, va bajando hacia los ganglios basales, luego va a deprimir la médula espinal y luego por último los centros medulares. Entonces, poco a poco va descendiendo. A eso se refiere que hace una depresión descendente. Primero, entonces, va a deprimir el centro cortical y psíquicos, o sea, la parte en donde nos dice, donde pensamos, donde nos mandamos, donde podemos inhibirnos, ¿no? De ciertas acciones, sabemos qué es bien, qué es mal, ¿no? Primero se deprime ese lugar, luego los ganglios basales, el cerebelo, que son ya lugares, estructuras más primitivas, ahí está, primitivas del cerebro. Luego la médula espinal y por último los centros medulares, que se refiere al centro cardiovascular y al centro respiratorio, ¿ok? Por eso, de forma clínica, cuando tú administras estos anestésicos, primero pueden empezar a generar delirios, ¿no? O sea, hablar incoherencias, hablar sin pensar, porque no hay el centro que está inhibiéndolos, ¿no? Entonces empieza a decir sus verdades, digamos. Luego se deprime los ganglios basales y el cerebelo, entonces genera hipnosis. Y por último, si deprimimos la médula espinal, pues genera relajación muscular. Eso hacen los anestésicos inhalatorios. Y dentro de los anestésicos inhalatorios tenemos las profundidades que está hecho con esta tabla, según las fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Ya? Fase 1 es fácil. Inducción de la inconsciencia. Inducción hasta la inconsciencia, ¿no? Acá es donde se empieza la analgesia, ¿no? El paciente ya deja de doler, empieza a dormirse, ¿no? Pierde la conciencia y pues ya terminamos con la fase 1. Acá, ya, siguiente. Fase 2 o excitación. En la excitación, ¿no? Ya terminó, digamos, ya no está tan consciente el paciente, se ha deprimido los ganglios los centros corticales y ahora lo que ocurre es que se quedan los ganglios basales, que es el lugar donde digamos, ahí también está el proceso límbico, ¿no? La parte donde está o sea, digamos, la corteza, la parte cortical del cerebro es el lugar donde inhibe todas nuestras acciones, donde puede controlar y saber qué es bueno, qué es malo, qué decir, qué no decir. Entonces, un paciente que le estás anestesiando llega a esta fase de excitación, entonces puede hablar incoherencias, puede delirar, ¿no? Hablar sus verdades, como lo acabo de decir. Entonces, ese es el plano 2 o el estadio 2, ¿no? Puede haber delirio, comportamiento combativo, pupilas midriáticas, ya. Fase 3, o también llamado fase quirúrgica, tenemos planos, plano 1, plano 2, plano 3, plano 4. El plano 1, pues recién, ¿no? Está iniciando, ¿no? Con la depresión del sistema espinal. Plano 2, plano 3, acá. Plano 2 y plano 3 es el lugar en donde queremos llegar para hacer nuestra cirugía. Luego, plano 4 empieza a generarse parálisis del intercostal hasta el diafragma, o sea, generar depresión, ¿no? Del sistema respiratorio. Y la fase 4, pues es la fase donde no queremos llegar nunca, porque hay cese totalmente de todos los músculos respiratorios, del centro respiratorio y del centro cardiovascular y fallece el paciente. Entonces, no queremos llegar a la fase 4. Ya, entonces, lo mismo. Niveles de la profundidad. Les menciono varias veces porque sí es importante que se acuerden de la profundidad de la anestesia y porque es importante mantenerlo en el nivel 3, ¿verdad? Porque si se pasa, genera parálisis vulvar en el nivel 4 o en el estadio 4 y pues hay paro respiratorio, hipotensión grave, bradicardia, ausencia de reflejos y muerte del tono muscular. Nivel 1, analgesia. Nivel 2, excitación. Nivel 3, la anestesia quirúrgica. Entonces, acá está, más con planos, ¿no? Una fase de etapa 1 o estadio 1, que es el cese, ¿no? Del dolor
Deja de sentir dolor del paciente, pero todavía está bien. Luego, en la etapa 2, empieza la fase de delirio, de excitación, en donde las pupilas empiezan a moverse más, perdón, hay más reflejos oculares, parpadeos, movimientos oculares intensos. Acá empieza a generarse mucha saliva, muchas náuseas, ¿no? Empiezan las secreciones y también empiezan a aumentar las secreciones lacrimógenas. En la etapa 3 o quirúrgica, pues acá empieza a deprimir un poquito el diafragma, o sea, a comparación del estadio 2, ¿no? Las pupilas se vuelven un poquito mióticas, el lagrimeo también disminuye, las náuseas, vómitos también disminuye y acá el tono muscular también puede disminuir, ¿no? Un poco. Y ya cuando llega al plano 4, pues como pueden ver, las pupilas están súper midriáticas, es prácticamente paro cardiorrespiratorio, ¿no? Movimientos oculares no hay, reflejos oculares no hay nada, no hay ni siquiera tono muscular. Entonces, esa es la etapa 4, la parálisis vulvar. Entonces, acá muy importante, chicos, saber sobre los términos. Ya dos términos importantes, consciente de partición y el CAM. Consciente de partición, sangre, gas. Acá vemos esto. Es la concentración que ingresa de fármaco a la sangre en comparación con la concentración de fármaco que está en los alveolos, porque sabemos que la anestesia inhalatoria, pues, se va a ir a los alveolos y ahí, pues, cambian, ¿no? O perfunde, ¿no? El fármaco hacia la sangre. Entonces, cuanto más soluble sea ese fármaco, significa que es más soluble a agua. Entonces, tiene menos afinidad con el cerebro, que es un tejido adiposo. Entonces, el coeficiente de partición es más grande, es 12. Acuérdense que con menor número de la coeficiente de partición sangre-gas, pues es más cuando es mayor es más soluble a la sangre y eso significa que menor número, más inducción y recuperación más rápida, ¿entienden? Inducción y recuperación más rápida cuando el número es más chiquito. O sea, en este gráfico el desflorano es la anestesia inhalatoria de elección porque hace una inducción y recuperación muy rápida, ¿ok? Insolubles se ¿cómo se llama? Insolubles, sí. Menor número de inducción y recuperación más rápido. Entonces, desflorano, insoluble, o sea que es más afín al tejido adiposo. Por eso es que la inducción va a ser mucho más rápida, ¿no? 0.42. Entonces, tejido, coeficiente de partición, tejido gas, no es tan importante, lo vamos a pasar por acá. Solo sepan que existen también números, ¿no? Comparando la concentración de la sangre con la concentración del cerebro, del músculo, de la grasa. Entonces, el otro término, concentración alveolar mínima. ¿Qué es concentración alveolar mínima? Nos dice la potencia de la anestesia, ¿ya? En este caso, el coeficiente de partición nos dice qué tan rápido puede ser la inducción, ¿no? Del fármaco, del anestésico. En este caso vamos a ver la potencia, ¿ya? Qué tan potente puede ser un anestésico. Entonces, acá tenemos los CAMs de cada uno de los fármacos. Tenemos al óxido nitroso, desflorano, cefloflurano, eflorano, isoflurano, alotano, metoxiflorano. Y el CAM, este no es 0.1, ¿ya? Eso es 105, chicos. Este CAM, cuanto menor sea el CAM, menor sea el número, significa que tiene mayor potencia. Ya, mayor potencia. Entonces, metoxiflorano acá es más potente. Luego le sigue el alotano, por eso el alotano se le gustaría, ¿no? Usar más en los países en desarrollo. Sin embargo, como sus efectos adversos sí son siempre hay riesgo, ¿no? Eso se trata de evitar. Luego tenemos el isoflorano, que está más o menos, ¿no? Más o menos de potencia, el florano más o menos de potencia, y ya sea florano de florano disminuye un poquito, ¿no? Menos el óxido nitroso. El óxido nitroso no tiene casi nada de potencia, no tiene tanta, digamos, fuerza, ¿no? Anestésica para dormir al paciente, porque tiene un CAM de 105, entonces generalmente se combina. Ya el óxido nitroso se puede unir con perdón, el óxido nitroso, su potencial como anestésico débil, pero se usa combinado con otros anestésicos. ¿Para qué?
gracias a que este óxido nitroso se usa junto otros anestésicos, el óxido nitroso lo que hace es disminuir el CAM de los demás anestésicos. Por ejemplo, el óxido nitroso se usa con el sevoflurano, por ejemplo, entonces el CAM de este sevoflurano se vuelve 1, 0.7, 0.8, entonces eso hace que aumente la potencia del sevoflurano. ¿Ok? Entonces, la anestesia general multimodal o balanceada, que es generalmente lo que se usa, pues acá no solo se va a enfocar, ¿no? En deprimir el sistema nervioso del paciente y dormirlo y ya, sino que también tenemos que ver todos los aspectos del paciente. Primero, si el paciente está ansioso, hay que tranquilizarle, se le puede dar ansiolíticos, si se puede facilitar la inducción también, ¿no? Como en el caso del óxido nitroso. Disminuye los dolores antes y después de la cirugía, entonces sí o sí no se tienen que olvidar, ¿no? Generar o recetar fármacos potentes, ¿no? Antiinflamatorios, como el opioide. Luego tenemos aumento del estado amnésico, efectos adversos como la bradicardia, náuseas, secreciones, ¿no? También hay tratamiento para eso. Entonces, un tratamiento anestésico multimodal se refiere a que hay que ver todo del paciente, todo, 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 y combinar muchos fármacos. Luego, acá tenemos nuestro resumen de lo que acabamos de hablar, los anestésicos inhalatorios. Tenemos acá, el único que tiene características de convulsión, pues es el éter, acá. Luego, el coeficiente de partición sangre-gas, ¿qué nos decía? ¿Qué nos decía el coeficiente de partición sangre-gas? Ay, perdón. A ver, dime, Elar, ¿qué pasó? No me di cuenta que Sí, estabas levantando. sí, en el caso del CAM, por ejemplo, no entendí algo que, o sea, se supone que a menos CAM hay mayor inducción. No, no, no. El CAM nos habla sobre la potencia farmacológica, la potencia anestésica, ¿ya? Concentración alveolar mínima significa que a poca concentración, o sea, cuanto menos de concentración se necesite para que haga acción el fármaco, mejor, ¿sí o no? Cuando el CAM es menor, tiene más acción el fármaco, más potencia anestésica tiene. Ya, gracias. Y acá dice, ¿sí? Menor K, mayor potencia. Y el óxido nitroso es uno de los que tiene menor potencia y les van a preguntar en los exámenes. Ya en los exámenes les pregunta eso. ¿Quién tiene menor, no, perdón, quién tiene mayor CAM o quién tiene menor potencia anestésica? Óxido nitroso. ¿Quién tiene mayor rapidez de inducción? También el óxido nitroso, porque a veces no les pone desflorano, sino solo le pone óxido nitroso, entonces tiene que escoger óxido nitroso porque acá el óxido nitroso tiene 0.47 de coeficiente de partición y significa que menor número, mayor inducción y recuperación rápida. Entonces, el óxido nitroso es muy usado para hacer inducción anestésica. ¿Ya? Desflorano no lo he escuchado mucho porque irrita las vías aéreas, ¿ya? Ojo que irrita las vías aéreas, el desflorano es un efecto adverso, digamos, mínimo, pero como que genera disconfort, ¿no? En los pacientes. Entonces, no se utiliza mucho más el óxido nitroso. Acuérdense, otro dato, ya que estamos mencionando que el desflorano irrita las vías aéreas. Por otro lado, el sevoflurano, que no tiene tan mala, ¿no? Coeficiente de partición, tiene solo 0.69. Entonces, tiene relativamente buena inducción. Ellos se usan mucho en los anestésicos en pediatría, ¿ya? Porque tiene un olor, digamos, agradable, afrutado. Eh, y no irrita las vías aéreas, ¿no? Es muy usado en pacientes pediátricos, perdón. Pacientes pediátricos. Ya, entonces, acá, ¿no hay otra pregunta? ¿Sí? ¿Quedó claro? Preguntas, Tania, chicos, hasta tenía acá. una Sí, dime, pregunta. dime. Dime, dime, dime. Me decían sobre que el óxido nitroso tiene menor CAM, ¿verdad? Pero mayor inducción. Sí, ujú. Ya, y en caso me den entre óxido nitroso o desflurano, ¿Este? o sea, si me dan las alternativas de que tiene menor CAM entre desflurano y óxido nitroso, va el óxido nitroso, ¿verdad? Ah, no, 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 el desflurano, o con... Perdón, perdón. El coeficiente de partición, acá te estás confundiendo. Si te dan en las opciones, ¿cuál tiene mayor inducción? ¿No? Entre desflorano y óxido nitroso, obviamente tienes que escoger el desflorar. Ah, ya, 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 ya. Pero no creo Ujú. que te vengan así. Más viene en los exámenes el óxido nitroso. Fija, 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 fija. ¿Sí? Ujú. Sí, gracias, gracias. Ya, gracias. Excelente participación. Otra pregunta, chicos, hasta el momento.
Ya, nada, todo claro entonces. Seguimos, ¿no? Acuérdense de esos datitos que les digo, desflorano, irrita las vías aéreas, sevoflurano, un olor aromático, digamos, agradable, entonces se le usa mucho para inducción en pacientes pediátricos o en sí, ¿no? Como anestesia de mantenimiento también. Ay, ya me salí. Ya. Entonces, resumiendo, ¿no? Acá tenemos un cuadro que hice, obviamente, guiándome de un libro, en este caso un libro de Japón, pero sí sirve. Ya, combustión, coeficiente de partición, sangre-gas, ¿no? Esto nos daba la inducción, ¿no? Qué tan rápido puede inducir a la anestesia al paciente. Entonces, cuanto menos sea, mayor inducción. Tenemos acá el desflorano 0.42 y el sevoflurano 0.63. Entonces, la inducción, vemos el tiempo de inducción, el sevoflurano es muy rápido, desflorano también, solo que no estaba ahí mencionado en el libro, supongo que porque no lo usa mucho. Oxonitos, obviamente es rápida, ¿no? Tiene 0.47 de coeficiente de partición, es la más rápida. Florano también, alotano también. En cambio, el éter sí, pues es muy lento, ¿no? Muy lento, porque tiene coeficiente de partición 12.1. O sea, es muy lento su tiempo de inducción. No se usa, obviamente, como un fármaco inductor. Y peor, ¿no? Porque tiene características de combustión. Es un alcohol, entonces. No se usa casi. Luego vemos al CAM, ¿no? Concentración alveolar mínima. Ya acá vamos a ver que el alotano es el ganador, ¿no? Es el más el mínimo, digo, el mínimo. Entonces, 0.76 de K. Eso sí nos da que tiene un potente efecto anestésico, ¿no? Un potente efecto anestésico. En sí, los demás también son relativamente potentes, ¿no? Porque ven, tiene 1.71, 1.1, 1.9. El único débil como anestesia, pues es el óxido nitroso. Tiene una buena inducción, pero de potencia anestésica, o sea, para mantener el estado de sedación, pues es débil. ¿Qué más podemos mencionar acá? Efecto analgésico. Eso es otra cosa. Generalmente todos los anestésicos inhalatorios tienen efecto analgésico. Algunos tienen potentes, otros débiles, otros fuertes. Relajación muscular también nos pueden dar, ¿no? Ciertos fármacos como el éter. Luego, toxicidad hepática, el único que genera mayor toxicidad hepática, tenemos acá al alotano, ¿ok? Y acá está, toxicidad hepática, ¿no? Puede generar hepatitis química, entonces tenemos que tener mucho cuidado con el alotano, probablemente por metabolitos tóxicos en relación con la hipotensión transoperatoria. Luego también tener cuidado con el daño renal, ¿no? El metoxiflorano, el florano, ¿no? Puede liberar flúor inorgánico durante su metabolismo, entonces tener cuidado con el riñoncito cuando se usa estos fármacos. Luego, ¿qué más genera el alotano? El alotano es uno de los que se ha visto que genera más reacciones, digamos, alérgicas de los anestésicos. O sea, todos los anestésicos nos pueden generar alergias, ¿no? Reacciones alérgicas, pero el alotano es el, digamos, el causante mayor, ¿no? De todos los reacciones alérgicas a la anestesia. Y la reacción que nos da es una hipertermia maligna. Es una súbita fiebre, ¿no? Un aumento de temperatura con taquicardia, hipertensión, rigidez muscular, hiperpotasemia, etcétera, etcétera, etcétera. El único antídoto para esta hipertermia maligna tenemos el daptroleno. El daptroleno, solo que el daptroleno pues no está en MINSA del Perú. Supongo que en clínica sí hay. Solo eso. Pues lo mismo, ¿no, chicos? Ahí les dejo como referencia ventajas e inconvenientes de los anestésicos inhalatorios. Óxido nitroso, como les dije, es muy seguro, ¿no? No es tan potente, pero sí tiene una buena inducción. Halotano, ya sabemos que tiene muchos efectos adversos, tenemos que controlar bien, puede generar hepatitis. Isoflorano, pues, ¿qué podemos mencionar acá? No, acá no hay mucha característica, ya lo pasamos. Florano, tampoco tú tanto, ¿eh? No. Sevoflurano, esto sí, ¿no? Esto sí, acuérdense, se usa mucho en inducción anestesia en niños porque tiene un aroma agradable.
Acá está, y es menos irritante, es casi nada irritante en las vías aéreas respiratorias altas. Ok, siguiente. Por último, chicos, sobre la anestesia endovenosa. Ya hemos visto la anestesia inhalatoria, ya hemos visto las características, los términos que tenemos que acordar, coeficiente de partición sangre-gas, concentración alveolar mínima, etc. Luego tenemos los endovenosos, que acá tenemos el propofol. Primerito, tienen que acordarse de propofol sí o sí. Es el anestésico endovenoso más usado en todo el mundo. A mí también me han usado por si acaso. Tuve una cirugía en enero y pues me usaron Propofol y ketamina me parece. Creo que sí, ketamina era, o no me acuerdo, ya me olvidé. Entonces, Propofol no es el más usado, ¿ya? Es el más usado, es de elección. Tiene muchas cosas buenas, tiene una inducción muy rápida de 1 minuto y un despertar relativamente rápido de 7 a 8 minutos. Eh, no tiene efectos analgésicos, ya eso es lo malo, pero podemos usarle combinado con opioide, ¿no? O óxido nitroso, que sí tiene un efecto analgésico importante. Óxido nitroso tiene efecto analgésico y tiene muy buena rapidez inductora, entonces para la inducción es muy bueno. Si no, se le añade fentanilo o un opioide más fuerte, ¿no? Luego en la siguiente clase vamos a ver grados de las potencias de los opioides, entonces uno de los más fuertes tiene que utilizarse acá en la anestesia. Puede usarse como inductor, como mantenimiento, tiene efectos antieméticos. Les he mencionado que uno cuando se despierta de la anestesia se siente mareada, se siente como ganas de vomitar y todo eso. Entonces, lo bueno es que tiene efecto antiemético. Y no se da en pacientes embarazadas, ¿ya? No se da en pacientes embarazadas. Tiene efectos depresores del sistema cardiovascular y respiratorio, ¿ya? Tendré cuidado con eso, pero es un neuroprotector, ¿ya? Es bueno para las cirugías neurológicas, ya que disminuye el metabolismo de oxígeno en el cerebro, el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraneal, la presión intraocular. O sea, todo lo deprime, todo lo deprime, todo lo deprime. Entonces, es bueno para estas cirugías neurológicas. Siguiente, ketamina. Ketamina le llamamos que es un anestésico disociativo de corta duración. ¿Ya? ¿Qué significa anestésico disociativo? Disociar significa, un ratito, ya, el fármaco que tenía aroma agradable es el sevoflurano, ¿ya? El sevoflurano, apunte, acá está, último. Está y por eso se usa mucho en inducción en anestesia de niños, ¿ya? Pregunta de examen. Ya. Disculpe, ¿podría repetir? Allá, esta parte, resalten esta partecita. Sevoflurano es un anestésico inhalatorio que como no es irritante de las vías aéreas, no irrita a la hora de ingresar, ¿no? A la hora de que respire, y también tiene un aroma, digamos, agradable, buen aroma, entonces no hay menos rechazo a los niños, y por eso se utiliza mucho en anestesia para niños. ¿Ya? Volviendo a los anestésicos endovenosos, ketamina. Ketamina es un anestésico disociativo. ¿Qué significa disociar? Disociar es que cuando la parte de la corteza, ¿no? La parte donde nos dice qué es bueno y qué es malo, es lo primero que se inhibe en la anestesia, ¿verdad? La ketamina, su función de eso es más, digamos, potente, más clara, más. Entonces, deprime mucho la corteza y deja libre los ganglios basales. Entonces, el paciente puede decir literalmente cualquier cosa y no se acuerda. Ya tú le preguntas, no sé, a tu enamorado, le das ketamina y le preguntas, oye, ¿con quién estuviste? O, oye, ¿quién es ella? Y te va a decir la verdad, sí o sí, porque está inhibido su corteza cortical. Y solo están los ganglios basales, entonces te puede decir todo. Eso es anestésico disociativo, ya que disocia la realidad, digamos. Tiene efecto analgésico, no necesitamos agregarle los opioides. Mecanismo de acción, inhibe la neocorteza y el tálamo, ¿no? En ciertos receptores, todavía no está muy claro su mecanismo de acción, ¿ya? Siempre no es claro, pero sabemos que inhibe la neocorteza y el tálamo. Se puede administrar por muchas vías, endovenosas, intramuscular, rectales, pero obviamente lo clásico es por vía endovenosa. Aumenta la presión arterial, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, eso también es un punto importante, tienen que acordarse porque generalmente, como les había dicho, lo deprime, ¿no?
son depresores del sistema cardiovascular y respiratorios, generalmente todos los anestésicos. En cambio, en la ketamina sí aumenta la presión arterial, ¿ya? Importante. Entonces, pacientes, por ejemplo, le viene un caso clínico, paciente que se va a someterse a cirugía, tiene hipertensión arterial, uno no le va a dar ketamina, ¿no? Porque aumenta la presión arterial, o sea, es obvio, ¿ya? Entonces descartan ketamina, por ejemplo. ¿Qué más? Características de la ketamina, no es neuroprotector, o sea, en este caso es todo lo contrario que propofol, aumenta el metabolismo de oxígeno en el cerebro, flujo sanguíneo cerebral, presión intracraneal. Entonces vamos a evitar qué cosa, las cirugías neurológicas, las cirugías oculares porque aumenta la presión arterial y las cirugías cardíacas porque aumenta el gasto cardíaco, ¿ok? Ah, ya, y es un potente broncodilatador. Entonces, para pacientes asmáticos, 10 de 10. Ya se les da ketamina, ¿ok? Para pacientes asmáticos, sobre todo niños, ¿no? También se puede ayudar con la ketamina. O sea, podemos mezclar sevoflurano con ketamina, entonces perfecto para el niño. Último, no es muy preguntado, pero bueno, ahí lo vamos a mencionar. Etomidato, ¿no? Es un hipnótico no barbitúrico, es un anestésico endovenoso de inicio y recuperación rápida, no tiene efecto analgésico y tiene mínimo efecto hemodinámico, ¿ya? O sea que no cambia mucho la hemodinámica, el gasto cardíaco no disminuye ni aumenta. Puede presentarse supresión adrenal que dura de 12 a 24 horas después de administrarse y pues solo esos son los datos. Por último, chicos, tenemos anestésicos endovenosos de tipo barbitúricos también, ¿no? Que son estos. Barbitúricos, puede ser tiopentado, tiamilar, son fármacos hipnóticos sedantes. Se le puede usar como de ayuda, ¿no? En la anestesia, no es como que sea el principal fármaco y el único fármaco para mantener la anestesia en una cirugía. Estos barbitúricos, ¿no? Su estructura química está hecho de ácido málico y dos moléculas de urea, ¿no? Se une y acá deja un carbono libre en este círculo. En este carbono libre, pues se le agrega algo y recién va a tener una actividad depresora del sistema nervioso central, convirtiéndose en oxibarbitúricos o tiobarbitúricos, según la estructura. También podemos clasificarlo, que es la clasificación, digamos, más válida, más usada, ¿no? Y más preguntada también en los exámenes, esta clasificación, ¿no? Según duración de tiempo. Ultra corta, que dura de 5 a 15 minutos, se da tiopental, metotrexatal, tiamilar. De corta duración tenemos acá el pentobarbital, secobarbital, intermedia amobarbital, prolongada fenobarbital. Más de 6 horas, ¿ya? Fenobarbital, acuérdense que también se usa para tratamientos de convulsiones, ya convulsiones. Acuérdense, esta clasificación de los barbitúricos, muy importante, no se olviden. Y entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción de los barbitúricos? Ellos sí, o sea, están bien claros su mecanismo de acción. Uno de ellos es unirse en un sitio alostérico al receptor GABAérgico. ¿Qué hace uniéndose al receptor GABAérgico? Va a aumentar el tiempo media de apertura del canal de cloro activado por GABA. O sea que se une el GABA por acá, por en la subunidad alfa, y el barbitúrico se une en otro lugar. ¿Dónde está? Se une en otro lugar alostérico y pues aumenta el tiempo que está abierto el canal iónico. Puede actuar en ausencia del GABA, ¿no? Un punto importante, no necesita que esté el GABA para poder hacer acción y aumentar, ¿no? El ingreso del calcio, perdón, del cloro. Puede inhibir también otros receptores del sistema nervioso central, como el AMPA, el kainato, que son receptores del glutamato. Inhibe la liberación de la vía del glutamato, un efecto en los canales de calcio activado por voltaje. O sea, otro mecanismo de acción extra que tiene en el sistema nervioso central. A comparación de los barbitúricos, las benzodiazepinas no es muy usado como, digamos, no es muy usado como anestésico, pero sí como sedante, ¿ya? Tiene un mecanismo de acción similar, ¿no? Se une al receptor GABAérgico, pero en este caso, en lugar de abrir por más tiempo, lo que va a hacer es abrir más veces. Ya potencia la acción de este receptor abriendo más veces, ¿no? Con más frecuencia de apertura. Y una cosa, otro dato importante, estos sí tienen que actuar en presencia del GABA. O sea, tiene que unirse el GABA para que sea una benzodiazepina y luego funcione. Y acá también obviamente va a haber clasificación según tiempo, según su duración. Midazolam, la más corta. Lorazepam, la segunda, y la diazepam también es de acción prolongada. ¿Ok? Y midazolam es uno de los que más se usa para deprimir, digamos, para generar sedación. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta acá sobre los anestésicos, ¿alguna pregunta?
Disculpe, tengo una duda en el cuadrito que puso del alotano. Eso del alotano, un cuadrito que hizo. Ajá, ahí, pero, ajá, eso de hipertermia maligna. Eso, dijo Ujú. algo del raptoleno. Ajá. Daptoleno. Daproleno es el antídoto para la hipertermia maligna con el alotano. Ya, pero o sea, el alotano produce hipertermia maligna. Correcto, ajá, es como una reacción alérgica a los anestésicos, la hipertermia maligna. Y el alotano es el que más se ha visto evidencia que produce eso. O sea, claro, como frecuencia, ¿no? O sea, los demás anestésicos inhalatorios, o sea, no anestésicos endovenosos, anestésicos inhalatorios también pueden producir hipertermia maligna, pero en frecuencia el alotano es el que más ha causado, por eso se trata de evitar usar eso ahora. Y el único antídoto, o Gracias. sea, para curar la hipertermia maligna es el daptroleno, el fármaco daptroleno. Sí, puedes memorizarte eso porque como dije creo al principio de farmacología, se pregunta mucho sobre antídotos. Entonces, buen point. Sí, Sí, gracias. ya, chévere. A ver, si no hay nada más preguntas, estoy viendo mi chat, creo que no me ha llegado nada. No, ninguna pregunta, ok. Siguiente, entonces, vamos a hablar sobre ya descansaron un poco, vamos a hablar sobre el tema de epilepsia. Este también es un tema recontra fácil, recontra, no fácil, pero rápida, ¿ya? Es cortita, es solo saber mecanismo de acción, cómo funciona. En su seminario, ¿no? Les va a venir este tema, entonces tienen que tener muy en claro, ¿no? Estos puntos. Mm, mm, mm. A ver, la epilepsia es una enfermedad, ya es el nombre de la enfermedad. Lo que van a ver ustedes, ¿no? A veces en la emergencia o tal vez en la calle, ¿no? Son las crisis epilépticas. Ya cuando el paciente está así convulsionando, se está moviendo bruscamente, ya esos son crisis epilépticas. Para diagnosticar como tal la enfermedad que se llama epilepsia, tú tienes que tener criterios. Pero primero vamos a clasificar la crisis epiléptica. Ya la crisis epiléptica están separadas o bueno, clasificadas en generalizadas y focales. Las generalizadas en sí, como les dije, no les dije, ¿no? Pero la epilepsia es una enfermedad o las crisis epilépticas, ¿por qué ocurre? Porque hubo una irregularidad de transmisión, ¿no? De señal en las neuronas, ¿ya? Del cerebro, ¿ok? Una irregularidad, digamos, hay mucha excitación de las neuronas, entonces el cuerpo empieza a moverse mal, hay una falla ahí, entonces se traduce, ¿no? Como crisis epiléptica. Las generalizadas es cuando ambos hemisferios están dañados, ambos hemisferios están moviéndose, perdón, hay un desbalance, ¿no? En los neurotransmisores. Una pregunta, chicos. Ahorita mi pantalla está que parpadea porque mi máquina está viejita. No sé si en su pantalla también se ve eso cuando comparto pantalla. O se ve normal la pantalla para ustedes. Duda existencial. ¿Se ve normal? Ah, ya, excelente, ya. Felizmente. Sí, por mi pantalla. Ya, entonces yo no me estoy sufriendo, no ustedes. Está bien. Entonces, generalizada lo que les había comentado, ¿no? Ambos hemisferios son como que tienen alteraciones en los neurotransmisores. En las focales solo hay un punto, ¿no? Es focal el daño en la excitación. Entonces, dentro de las generalizadas tenemos dos tipos, las convulsivas o motoras o las no convulsivas o no motoras. ¿Ya? Las convulsivas motoras es la crisis epiléptica clásica que han visto que el paciente de pronto se cae, empieza, no sé, a botar un poquito de burbujas, saliva por la boca, está inconsciente el paciente completamente, tú le hablas y no te escucha, tú le llamas y no sabe, o sea, hay una cese, ¿no? De la conciencia, se mueve bruscamente, dependiendo de qué tipo de crisis epiléptica, ¿no? Pero eso es lo que más se ve en las películas, ¿no? En las calles.
Las no convulsivas son no tan frecuentes, pero existen y se llama crisis de ausencia. En este caso, el paciente no tiembla, no se sacude, se queda estático, más bien inconsciente, se queda mirando un punto fijo así y se queda ahí. No habla, no mira, no piensa, se queda pero con ojos abiertos, o sea, como si estuviera despierto, pero en sí no te está escuchando, no te está percibiendo, está inconsciente el paciente, se queda ahí paralítico. Esa es la crisis de ausencia, que es parte de las crisis epilépticas generalizadas, ¿ok? Tratamiento para esta crisis de ausencia, los voy a ir mencionando. Primera opción, etoximida, ¿ya? Porque preguntan bastante esto en los exámenes, no sé por qué. Focales tenemos a los simples y alteración de la conciencia y los más complejas que pueden alterar la conciencia, ¿no? Dependiendo en dónde ataca, obviamente, en qué parte del cerebro ataca. Entonces, esas son las crisis convulsivas. Allá para las focales, pues el tratamiento de elección es la carbamazepina. Y focales, ¿no? Si se altera una partecita nomás del cerebro en uno de los hemisferios, pues obviamente en la manifestación clínica no es sacudida de todo el cuerpo, sino la sacudida de una extremidad, de la pierna, de la mano, del ojo, de una parte de la cara, ¿no? Sacudidas. Ah, ¿qué les iba a comentar? Allá. Entonces, generalmente en estas crisis epilépticas focales no hay alteración de la conciencia. Ya el paciente está temblando y puede estar consciente, puede hablarte. Otra cosa importante, ¿por qué nosotros estamos tratando este tema y por qué debemos actuar rápido administrando fármacos en una crisis epiléptica? Porque cuando estás en una crisis epiléptica, el paciente inconsciente, caído, no llega oxígeno al cerebro. O sea, el oxígeno no está llegando al cerebro, entonces las células empiezan a morir, ¿ya? Por eso es que se tiene que tratar rápidamente. Es una urgencia médica las crisis epilépticas, ¿ok? Entonces, esas son las crisis epilépticas y cuando hay 2 o más crisis epilépticas no provocadas separadas por más de 24 horas, a eso le llamamos epilepsia. Ahí recién se diagnostica la epilepsia, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Ahorita que son las 5 de la tarde, me da una crisis epiléptica. Mañana a las 6 de la tarde me da otra vez una crisis epiléptica. Ya podemos diagnosticar epilepsia y el tratamiento obviamente ya no va a ser de emergencia, el sedante que encuentras ahí, sino ya es un tratamiento dirigido a la enfermedad, dependiendo de todo lo que yo tenga lo demás, ¿no? Y así. Entonces, fisiológicamente la epilepsia, sabemos, o bueno, acá les menciono que es una sobreexcitación, ¿no? De las neuronas. Hay más ingreso de sodio, más ingreso de calcio, más ingresos de neurotransmisores, más glutamato, más aspartato, ¿no? Acá se aumenta la excitación, toda excitación. Y por otro lado, disminuye todo lo que es inhibitorio, neurotransmisores inhibitorios, el GABA disminuye el, ¿cómo se llama esto? Disminuye, ¿no? El ingreso de cloro, entonces hay un aumento de la excitación y hay una inhibición de la inhibición, ¿ok? Eso es todo, chicos. Eso es la fisiopatología de la epilepsia. Y dependiendo de en dónde ocurre, pues cambia, ¿no? Los tipos de crisis convulsivas. Hiperexcitabilidad, ¿no? Es lo que ocurre en la epilepsia. Hay un aumento de los neurotransmisores excitatorios y una inhibición de los neurotransmisores inhibitorios, ¿no? O sea, hay un desbalance, porque normalmente si hay más de uno, también el otro aumenta para equilibrar, pero en este caso, pues no se pudo equilibrar y aparecen, ¿no? Las convulsiones. Entonces, si sabemos esta fisiopatología, que hay mucha excitación y hay menos inhibición, vamos a querer cambiar esto, ¿no? Para regular. Y ese es el objetivo farmacológico, el tratamiento farmacológico, que tenemos 3 objetivos o 3 formas de hacerlo esto. Y acá está. 1. Disminuir la actividad del canal de sodio y evitar la despolarización. Sabemos que el sodio no ingresa dentro de la neurona y genera aumento de voltaje y la despolarización se activa la neurona. Entonces, como queremos inhibir la activación de las neuronas, pues impedimos, antagonizamos este canal de sodio. Tenemos otro mecanismo que es inhibir los canales de calcio tipo T dependientes de voltaje, que también está en el tálamo, también está en otras neuronas, inhibe la liberación de vesículas. Habíamos visto que cuando llega el estímulo a la terminal nerviosa, hay canales de calcio, ¿cómo se llama? Canal de calcio dependientes de voltaje, entonces ese canal de calcio ingresa a la neurona y eso es un estímulo para que las vesículas salgan, ¿ya?
Entonces, si inhibimos, ¿no?, estos canales de calcio, las vesículas ya no salen, ya no se liberan neurotransmisores excitatorios, ¿ok? Luego, ¿qué más tenemos acá? Incremento de la transmisión inhibitorias, ¿no? Todo lo GABAérgico, evita el estado hiperexcitado de la neurona, activando más al GABA de muchas formas, ¿ya? Podemos metabolizar más, pero podemos generar más GABA, podemos hacer que el receptor capte más GABA, podemos hacer que el GABA no se degrade, no se pierda, podemos inhibir el transportador del GABA, tiene muchas formas, ¿ya? Vamos a ir mencionando uno por uno. Primer grupo de fármacos, ¿no? Los que inhiben el canal de sodio, ¿no? El canal de sodio. Lo inactivamos este canal de sodio para que ya no ocurra la despolarización. Acá tenemos muchos tipos de fármacos, ya carbamazepina, fenilidantoína, topiramato, lamotrigina, valproato, sonizamida, ¿verdad? Son fármacos que es primera elección para la crisis focales, ¿no? La carbamazepina sobre todo. ¿Qué hace? Pues inhibe, antagoniza el canal de sodio, mecanismo de acción. Tenemos el otro grupo, el segundo grupo, que son los que antagonizan, ¿no?, a estos canales de calcio e impiden la liberación de vesículas. Acá tenemos el ácido valproico y la etoxucimida. Habíamos dicho que la etoxucimida es la primera elección de fármaco para el tratamiento de crisis de ausencia. Les preguntan bastante en los exámenes también como casos clínicos, ¿ya? Paciente de tal edad que tiene crisis de ausencia, ¿qué fármaco es de elección? Etoxucimida o ácido valproico. Si les vienen los dos, elijan etoxucimida. Si les viene uno de ellos, pues elijan uno de ellos. No más. Luego tenemos a los benzodiazepinas y barbitúricos, que ya hemos visto su mecanismo de acción, ¿no? También es parte de los que potencian la función del GABA, porque ellos van a unirse al receptor GABAérgico y los va a aperturar más. Luego tenemos a los de amplio espectro. Los de amplio espectro tenemos al topiramato, el ácido valproico, que como han visto tienen mucho mecanismo de acción. ¿Ya? Ellos ambos en sí hacen esto, están acá también, acá el valproato y también está acá, ¿no?, inhibiendo el canal de sodio. O sea, tienen muchos mecanismos de acción, el ácido valproico y el topiramato. ¿Qué hacen ellos? Primero bloquea el metabolismo del GABA transaminasa, que es una enzima que degradaba, bueno, acá no se ve, pero degrada al GABA, ¿no? Desapareciéndolo. Entonces, si inhibimos esto, pues hay más GABA. Bloquea las proteínas recaptadoras de GABA, que se llaman GAT1, que tenemos acá también, ¿no? Estas proteínas lo que hacían era recaptar el GABA, ¿no?, reabsorbiendo en la neurona presináptica. Alteración alostérica, también podemos hacer alteración alostérica de la reconfiguración del canal de GABA, o sea, actúan a nivel genético para los receptores GABA y cambiaba su configuración para que captaran más GABA y así actúen más, ¿no? Para deprimir un estado de hiperexcitación. Y acá seguimos con los mecanismos de acción. Tenemos acá el primer grupo que había mencionado, ¿no? Ay, Dios. ¿No? La neurona presináptica, acá está la neurona postsináptica, en donde en sí estamos en una situación hiperexcitada, ¿no? Donde hay mucho glutamato, hay mucha excitación. Entonces acá tenemos este canal de sodio, ¿no?, en la neurona presináptica que genera despolarización. Uno antagoniza este canal de sodio, ¿con quién? Con la fenitoína, fenilidantoína, carbamazepina, lamotrigina, valproato, topiramato, sonizamida, oxcarbazepina, eslicarbazepina, acetato, etc. Hay muchos fármacos aparte de esto que actúan acá. Miren, acá también está el topiramato, ácido valproico, ¿no? Los fármacos de amplio espectro. La fenitoína, que me parece que es de su caso clínico, pues también es parte, su mecanismo de acción, acá, ¿verdad? Ay, ¿qué más? Ya. Acuérdense también la lamotrigina, por si acaso, de este mecanismo de acción, la carbamazepina también, obviamente. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más hemos visto acá? También hemos visto, ¿no?, el mecanismo de acción en donde inhibimos canales de calcio. Estos canales de calcio, ¿no?, cuando se abren, ingresaban el calcio y el calcio era un estímulo para que estas vesículas salgan, ¿ya? Para estas vesículas salgan, necesitan el calcio, ¿ya? Lo que hace la pregabalina y la gabapentina es antagonizar este canal de calcio para que no ingrese calcio y entonces no salen las vesículas de glutamato, ¿no?, que excitan a las neuronas, ¿ok? Esos fármacos se usan mucho para dolor neuropático, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Pregunta de examen. Preguntaron antes en el examen su utilidad clínica, que luego lo vamos a repasar, pero igual yo lo menciono varias veces cuando pienso que, uy, va a venir.
Luego, ácido valproico también es parte, ¿no? De este mecanismo de acción. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Ya, ácido valproico, ¿no? Habíamos dicho que tiene muchos mecanismos de acción. Uno de ellos es inhibir la GABA transaminasa, ¿no? Impidiendo que se degrade el GABA, impidiendo que funcione en el GAT1, ¿no? Que funcione el transportador. Acá también está funcionando el diagabine, vigabatrin. El topiramato también lo mismo, ¿no? Hace potencia, ¿no? La acción del GABA. Por acá que tenemos. No, ya. También, ¿no? Topiramato se encarga de antagonizar estos receptores era de la glutamina, ¿no? Que es el canal de Lampa, el NMDA. Sí, acá está todos los fármacos, chicos. El ferbamate también, ¿no? Se encarga de antagonizar este receptor NMDA de glutamato. Otro muy importante, fija del examen, levetiracetam. Ya, chicos, esto sí me canso de repetirles. Levetiracetam, muy probable que venga, se usa, es el único fármaco que lo dice en la teoría que se puede usar para embarazadas. Ojo que ya yo he llevado clases de neurología y he ido al hospital, ¿no? En neurología y yo he visto y me han dicho que la lamotrigina también se puede usar ya para casos de embarazadas, pero en la teoría no lo validaron todavía o no lo mencionan. Entonces, si les vienen ambas opciones, pues elijan levetiracetam. Y si no, la motrigina también es válido. Y me parece que hay artículos también que hablan de eso y lo encontré, pero ahorita no me acuerdo dónde lo he visto. Entonces, mecanismo de acción de la levetiracetam es inhibir a esta proteína SB2A, ¿no? Que es parte de la estructura de las vesículas que almacenaban glutamato. Entonces, el levetiracetam actuaba y destruía esta proteína, destruía la vesícula, y entonces el glutamato ya no salía afuera de la neurona, impidiendo la excitación. Y así lo mismo, ¿no? Mismos gráficos, ¿no? Más, digamos, más claro, creo yo. Ahí les dejo, ¿no? Para que puedan revisarlo varias veces. Cualquier duda me pregunta. Mismos gráficos, chicos, de mecanismo de acción. A mí me gusta más mostrarles gráficos porque, bueno, a mí me ayuda bastante en lugar de estar leyendo, digamos, letras y letras y letras, ¿no? Ver en dónde actúa, ¿no? Mentalizarse y cuando vengan en los exámenes, ¿no? Recordar la imagen y decir en dónde actúa y ya. Uno actúa en el canal de sodio, otro actúa en el canal de calcio, otro actúa en los receptores de los neurotransmisores, bla, 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 bla. Entonces, ahora sí, la parte más teórica o la parte más de letras, pero lo mismo que hemos hablado, ¿ya? Nada nuevo. Tenemos acá a la irantoína, iminostilben, succinidas, benzodiazepinas, barbitúricos. Todos estos son fármacos anticonvulsivantes. Primer grupo, la fenitoína. Ellos son derivados de la irantoína. ¿Y su mecanismo de acción cuál era? Inhibir los canales de sodio voltaje dependiente, ya que estaba en la neurona presináptica. Se usa para muchos tipos de epilepsia, no se usa para crisis de ausencia y es un fármaco muy teratogénico, no se le da a embarazadas y en general ningún fármaco antiepiléptico se da a embarazadas, solo levetiracetam y la lamotrigina. Tenemos acá que es un inductor enzimático también, ¿no? Ahí pueden repasar la clase 1. Ya, por favor, repasen la clase 1, miren la parte de inductor enzimático, ahí van a ver la fenitoína claramente que es un inductor enzimático. Y muchos de los anticonvulsivos son. Acá también hace efectos teratogénicos, como lo he mencionado, puede generar cisura palatina, síndrome fetal de hidantoína. Y acá tenemos las carbamazepinas, también un mecanismo de acción, ¿no? Bloquea los canales de sodio, se utiliza mucho para crisis focales, neuralgias, genera interacciones farmacológicas también, es un inductor enzimático. La oscarbazepina también lo mismo, ¿no? Inhibe el canal de sodio, se usa para crisis parciales, en niños, efectos adversos comunes de anticonvulsivantes, rash cutáneo, ataxia, trastornos de hiponatremia. Etoxucimida, muy importante, ¿no? Se utiliza más para crisis de, ¿dónde está? Crisis de, hoy no dice. Etoxucimida, ¿no? Habíamos dicho que se utiliza más para crisis de ausencia, acá está. Crisis de ausencia. Crisis de ausencia. ¿Cuál era su mecanismo de acción? Inhibe el corriente de calcio en las neuronas talámicas, ¿no? Antagonizando el receptor de calcio. El receptor, claro, el canal de calcio, perdón.
Efectos secundarios, gastrointestinales, sistema nervioso centrales, cutáneos, como lo común. Y acá tenemos las benzodiazepinas como sedantes, ¿no? Como hipnóticos sedantes. Entonces son 2 anillos de benceno, son una estructura muy lipofílica. Intensifican la inhibición mediada por el GABA. Tenemos lorazepam, midazolam, diazepam. Se clasifica según su duración, ¿no? De acción también. En la acción corta tenemos el midazolam. En el intermedio el alprazolam, lorazepam. Y en la acción larga tenemos el diazepam. ¿Ya? El alprazolam pues es más usado como ansiolítico y no tanto como anticonvulsivante. El midazolam sí, el midazolam sí se usa bastante, ¿no? En un estatus epiléptico. ¿Qué más? El diazepam se utiliza más también como ansiolítico, me parece, ¿no? A la hora de dormir, pues hay pacientes que necesitan, ¿no? De estos fármacos para poder dormir tranquila. Ya, efectos adversos a largo plazo, efectos de tolerancia y el síndrome de abstinencia. Ahorita solo acuérdense de estos nombres. La próxima semana vamos a ahondar más de estos efectos adversos. ¿Ya? No se apuren. Ya, siguiente. Ya, acuérdense, fija, lo de acción corta, intermedia, larga, sí o sí, les va a venir aunque sea una, o los de los barbitúricos o los o los benzodiazepinas. Una de ellas les va a venir cuál es el barbitúrico de acción corta, cuál es el benzodiazepina de acción larga, diazepam. De acción corta, midazolam. Otro dato curioso, el midazolam también es muy usado en muchos procedimientos digamos, chiquitos en la clínica, ¿ya? Por ejemplo, la endoscopía, ¿no? En la endoscopía gástrica, en donde te meten un tubo y te ven, ¿no? El estómago, el duodeno, etcétera. Pues es un procedimiento muy desconfortante, ¿no? Para el paciente, o sea, duele, te da náusea, es horrible. Entonces a los pacientes se les seda un poquito, ¿no? Se les duerme, no se les duerme, se les plancha así como anestesia, sino solo se les seda un poquito. Ya está consciente, pero el paciente después de terminar el procedimiento no se va a acordar de nada, de nada, de nada. Tenemos acá el fenobarbital. Potenciación, fenobarbital hemos visto, ¿no? Son potencia el receptor GABAérgico alfa. Digo, se usa para convulsiones generalizadas, focales. Este sí, yo veo que se utiliza bastante para convulsiones. Se utiliza también para convulsiones de neonatos, de bebitos, ¿no? El fenobarbital como primera opción. Son barbitúricos de acción prolongada y es un inductor enzimático también, ¿no? Y es por eso que en su caso clínico, ¿no? Han visto que la paciente, pues, ha hecho interacción farmacológica, ¿no? Repasen en la primera clase. Ahí el fenobarbital dice que también es un inductor enzimático. También genera teratogenicidad, fisura palatina, por ejemplo. Y acá está nuestro famoso ácido valproico. El ácido valproico también es uno de los fármacos muy preguntados en el examen parcial, entonces sí o sí tienen que acordarse de esto. Acá nos habla de, todo el mecanismo de acción que hemos visto, ¿no? El ácido valproico inhibe el canal de sodio, inhibe el canal de calcio de los, de T, del hipotálamo, perdón, del tálamo, y aumenta toda la actividad del GABA, ¿no? Inhibiendo, por ejemplo, las GABAs transaminasas. ¿Qué más hace acá? Es de segunda elección, ¿no? Para crisis de ausencia, pero igual se puede utilizar para crisis generalizadas, parciales. En sí es un fármaco muy accesible, es barato, para MINSA también, entonces se usa mucho este tratamiento, ya este fármaco. Se puede usar también para crisis mioclónicas, ¿ya? Y también para epilepsias complejas, ¿no? De nacimiento que tienen los niños, como el síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, que son epilepsias muy complejas, muy raras, con ondas muy raras. Entonces, eso. También se puede usar para qué cosa? Para profilaxis de convulsiones febriles. Acuérdense que las convulsiones, el estatus epiléptico, no es solo por la epilepsia, o sea, no que está convulsionando es epilepsia, no, ¿ya? La epilepsia o la convulsión puede generarse por muchos factores. Por ejemplo, la fiebre en los niños de menores de 6 años se le llama convulsiones febriles, no causa de la fiebre. ¿Qué más? Un trastorno hidroelectrolítico, o sea, la deshidratación también puede hacerte convulsión. Una infección en el sistema nervioso central también te puede hacer convulsión y etcétera. Ya, mil causas, mil causas. No simplemente es epilepsia. Es más teratogénico también,
puede generar espina bífida. Ya, entonces, otro, el de amplio espectro, el topiramato, ¿no? Bloquea los canales de sodio, potencia el GABA, antagoniza el AMPA, o sea, 1000 cosas hace. Crisis parciales, tónico-clónicas, se puede usar para el síndrome de Lennox-Gastaut también, para migraña, puede generar somnolencia, confusión, ataxia, que es lo común en cualquier anticonvulsivo. La gabapentina, ¿no? Les dije que era también importante que se acuerdan, se utiliza para crisis parciales y lo más importante para dolor neuropático y polineuropatía periférica. Esos dolores intensos, ¿no? Que es generado por la neurona. No se metaboliza en el hígado y se puede usar en pacientes cirróticos. Acuérdense, gabapentina, dolor neuropático. Mecanismo de acción de la gabapentina, al igual que la pregabalina, van a unirse al canal de calcio y impide el ingreso del calcio intracelular. Se puede usar lo mismo, ¿no? La pregabalina también se puede usar para dolor neuropático, neuralgia de trigémino, etc. Último, ¿no? Levetiracetam. Actúa a nivel de ¿dónde? De la proteína SB2A y nivel la liberación del glutamato también, ¿ok? Destruyendo a las vesículas. SB2A son proteínas de las vesículas que almacenan el glutamato. Se puede usar para crisis primarias, parciales, crisis generalizada. Lo más importante, no tiene efecto casi nada teratogénico. Se puede usar en embarazadas, ¿ok? Y último, chicos, último PPT. Bueno, acá son los efectos adversos generales que pueden ocurrir en cualquier anticonvulsivante. Náuseas, vómitos, sedación, ¿no? Sueño, somnolencia, ataxia, que es la falta de coordinación, o sea, como que se le tiemblan las manos, se les caen las cosas, camina de forma rara, ¿no? Falta de coordinación. Exantema, ¿no? Ciertas erupciones que puede haber en la piel, hiponatremia, aumento de pérdida de peso, teratogenicidad, ¿no? Todos menos la levetiracetam y la motrigina, y osteoporosis, ¿no? Disminución en los minerales del hueso. Y acuérdense su metabolismo, ¿no? Su metabolismo de todos estos anticonvulsivantes es en el hígado y se excreta por riñón, obviamente, como todos los fármacos, generalmente. Entonces, al momento de metabolizarse en el hígado, va a metabolizarse por estas enzimas, que es el CYP P450, ¿verdad? Lo hemos visto en la primera clase. Y estos fármacos, pues, son inductores de estos CYP, ¿ok? CYP1A2, CYP2A8, bla, 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 bla. ¿Ok? Acuérdense, el más abundante, ¿no? El que está mayor número del CYP, o el que, claro, el que hay más es el de CYP3A4, ¿ok? Acuérdense de eso. Y eso sería todo, chicos. Preguntas. Y acá, bueno, una referencia, ¿no? No es necesario que se lo aprendan todo, obviamente. Ay, perdón. No es necesario que se aprendan todo. Lo básico, ¿no? Para crisis parciales, la primera opción es la carbamazepina. Bueno, acá no lo dice, pero es la carbamazepina. O la lamotrigina también puede usarse. Crisis de ausencia, ¿no? Primera opción es la de toxosimida, ¿ya? Según su teoría. Acá está al revés, por favor, no se equivoquen. Pero generalmente no hay esto, pues, en el Perú. Entonces lo usan el ácido valproico. Eso nomás para crisis mioclónicas, el ácido valproico, crisis de ausencia, ácido valproico. Sí, ya. Como referencia nomás esta tablita, ¿ya, chicos? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento, sino para mandarles el post-test. Vamos a dejar de grabar. Y acá creo que me olvidé